Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la unidad 3. En esta unidad vamos a ver qué son los enlaces químicos, los cuales pues van a estar muy relacionados con lo que vimos en la unidad 2. En esta unidad vimos cómo la configuración electrónica rige prácticamente todas las propiedades químicas que tienen los elementos: afinidad electrónica, radioatómico, electronegatividad, carga nuclear efectiva, etc. Entonces eso también nos va a regir cómo se forman los enlaces entre los elementos. Primero pues vamos a ver qué es un enlace químico. Un enlace químico es la interacción electrónica entre dos o más átomos para obtener una configuración electrónica de gas noble. Ya vimos que estos elementos son los más estables de la naturaleza y pues se busca tener esta configuración. Algunos elementos pues perdiendo electrones, mientras que otros elementos prefieren ganar los electrones. Entonces vimos que entre más cercanos se encuentren a un gas noble ganando electrones, más fácil va a ser para esos elementos ganar electrones. Mientras que más cercanos estén a un gas noble perdiendo electrones, pues va a ser más favorable que pierdan electrones. Lo mismo va a ocurrir en un enlace químico. Y pues esos enlaces se van a dar con los electrones de las capas externas o electrones de la capa de valencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de nitrógeno, la cual tiene dos electrones en la capa interna, que serían los electrones 1s2, y tiene 5 electrones en la capa externa, que serían los electrones de la segunda órbita, y serían s2p3. Así como cualquier elemento del grupo 5, pues va a tener 5 electrones de valencia. El principio pues es tener una configuración de gas noble. Aquí vemos que al unirse dos átomos de nitrógeno van a tener 10 electrones y por lo tanto configuración de neón. Esto lo vamos a ver más a detalle a continuación. Bueno, para representar los electrones de valencias se utiliza un sistema de puntos, el cual se conoce como puntos de Lewis. Y existe una relación entre el número de puntos y el grupo de la tabla periódica. Entonces aquí tenemos al hidrógeno, el cual es un elemento del grupo 1A y por lo tanto tiene solamente un electrón de valencia. Carbono es un elemento del grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia. Y pues esos electrones se representan con un punto. Igual cuando ya están formando enlaces se siguen representando con puntos. Entonces, dependiendo de su posición en la tabla periódica, van a tener distintos electrones de valencia. Elementos del grupo 1A van a tener un electrón de valencia, que es parte de lo que ya vimos en la unidad 2, ya que todos estos elementos terminan en una configuración S1. Los elementos del grupo 2A terminan en S2, tienen 2 electrones de valencia. Los elementos del grupo 3 tienen 3 electrones de valencia: S1, S2, P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5 y S2P6. Entonces así se representan los electrones de valencia con el sistema de puntos de Lewis. Existen distintos tipos de enlaces químicos: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Vamos a comenzar con lo que son los enlaces iónicos. Estos enlaces se dan cuando se combina un elemento metálico y un elemento no metálico. Entonces aquí vemos el ejemplo de cloro y sodio. El cloro es un elemento del grupo 7A. Por lo tanto, el cloro tiene 7 electrones de valencia, mientras que el sodio se encuentra en el grupo 1A
y tiene un electrón de valencia. En este caso lo estoy representando con rayas. Entonces, en estos casos, los átomos están unidos por fuerzas electrostáticas, uno con carga positiva y otro con carga negativa. En el caso del sodio, para obtener una configuración de gas noble, va a preferir perder un electrón, el único electrón que tiene. Al perder dicho electrón, él se queda con una carga positiva. Entonces pierde su electrón adquiere una carga positiva y el cloro gana un electrón y adquiere una carga negativa. Entonces, cuando se forma un enlace iónico, el metal va a perder electrones para adquirir configuración de gas noble y va a tener una carga positiva, se va a oxidar, mientras que el elemento que no es un metal va a ganar electrones para adquirir configuración de gas noble y se va a reducir, obteniéndose una carga negativa. Y eso va a hacer que estén unidos por fuerzas electrostáticas. De manera continuando, pues vamos a tener también enlaces covalentes, los cuales se dan entre dos o más átomos, y pues existen distintos tipos de enlaces covalentes. Existe el enlace covalente no polar, que se da entre dos átomos iguales, en este caso son dos átomos de oxígeno. Ambos átomos son iguales y por lo tanto son un enlace covalente no polar. Vimos que se formó un dipolo cuando existe una diferencia de electronegatividad entre un átomo y otro en la unidad 2. Sin embargo, al tener ambos la misma electronegatividad, no existe una polarización del enlace. En el caso de tener dos átomos distintos, tenemos un enlace covalente polar. Para que sea un enlace covalente, tienen que ser dos o más átomos y que ambos sean no metales. Y por último, existen los enlaces metálicos, los cuales se dan entre átomos metálicos, en los cuales se encuentran los electrones en la superficie de los elementos y se encuentran unidos de una manera compleja en redes cristalinas.